Me gustaría expresar un agradecimiento especial a Itala Schmelz, del Centro de la Imagen, y a Benjamín Mayer, del 17 Instituto de Estudios Críticos, por la materialización de este encuentro, que no ha sido del todo fácil y en el que ambas instituciones han realizado un enorme esfuerzo. También quiero agradecer la presencia de quienes nos acompañan hoy en este primer día, por aceptar y por traernos las aportaciones de su trabajo reflexivo. Para nosotros es un honor su presencia, somos lectores y admiradores de sus trabajos. Gracias a Jean-Luc Nancy, al señor William John Thomas Mitchell, al señor Keith Moxie, así como a los jóvenes académicos Miguel Ángel Hernández Navarro, Sergio Martínez Luna y Roberto Riquelme. Los tres conocieron y trabajaron con José Luis Brea. Voy a hacer una brevísima introducción al siguiente bloque de intervenciones que corresponden específicamente a la obra de José Luis y a su último libro, publicado en vida, Las tres eras de la imagen, que, como saben, da título a este coloquio. Una de las principales razones de que se haya partido de este trabajo para la articulación de estas jornadas es precisamente porque este constituye el punto culminante de su trabajo y, curiosamente y sorprendentemente, tengo la impresión, quizás un poco personal, de que este trabajo ha sido el menos o el peor leído. Las tres eras de la imagen es y debe ser un libro sumamente importante para todos los que trabajan en el campo productivo y reflexivo de lo visual, ya sea como artistas, como investigadores y o como críticos, no solo por la belleza de su escritura, que la tiene, sin duda, sino por la lucidez del análisis y por las ideas tan potentes que ahí José Luis Brea problematiza y constela. Como veremos en las intervenciones de Miguel Ángel Hernández, un cómplice de José Luis en varias empresas y proyectos como la Fundación del Centro de Documentación de Arte en Murcia, el CENDEAC, quien hará a continuación una presentación bastante completa de la trayectoria de José Luis Brea y de lo que significan las tres eras de la imagen en el desarrollo de los estudios visuales, en el trabajo de Brea como uno de los principales críticos de la imagen y de la visualidad en nuestra lengua. Luego tendremos el bloque en el que yo misma, junto con Sergio Martínez Luna y Roberto Riquelme, ambos alumnos y colaboradores también del Teórico Español, abordamos brevemente cada uno un aspecto específico de las tres eras de la imagen para luego llevar a cabo la proyección del adelanto del film que estamos realizando. Yo haré una pequeña intervención a partir de la ausencia y la presencia en clave derridiana, no sé si por una suerte de coincidencia imprevista e improbable, con algunas cosas que tan brillantemente piensa y nos trajo aquí Jean-Luc Nancy en su conferencia, de las formaciones de subjetividad, mientras que Sergio Martínez Luna hará un minucioso repaso de la importancia de las imágenes y de su estudio en la construcción de un conocimiento emancipado y, por ende, de las nuevas humanidades. Finalmente, Roberto Riquelme propone un breve repaso de las tres eras de la imagen cruzado con la película, el ensayo fílmico en el que estamos trabajando y que proyectaremos al final de su intervención. Como no me quiero extender y anticipar más de lo debido, voy a dejarlo aquí, no sin antes decir que entre los años 2007 y 2008, José Luis Brea vino a México por lo menos en 4 ocasiones, poco después de la publicación del libro Cultura RAM. Fue invitado por el Centro Multimedia, por el Laboratorio de Arte Alameda, por la Universidad de Nuevo León y por otras instituciones que ahorita no recuerdo. José Luis Brea fue enormemente seguido en España,
y en diversos países de Latinoamérica, como Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay. Sin embargo, fue México una suerte de destino, y lo digo en todo el sentido de la palabra. Esa intensidad destinal, también, ¿por qué no decirlo?, esa anticipación del pensamiento, de alguna manera hace que estemos hoy aquí, haciendo una vez más productivo en México uno de los trabajos más brillantes en el terreno del ejercicio crítico de las producciones culturales y de la visualidad. Cedo la palabra a Tania Edo y a Miguel Ángel Hernández. Gracias. Pues muy buenas tardes, tardes. Gracias, María Virginia, por recordarnos también esos gratísimos momentos con José Luis aquí en México en 2007, y recuerdo también hace muchísimos más años, unos 15 años, cuando nos convocaron a Fran Illich, a José Luis y a mí para un conversatorio en línea, cuando todavía estas cosas de comunicarnos vía remota y tratar de hacerlo, compartirlo con el público, pues eran contexto, ¿no? Y entonces tuvimos una conversación maravillosa que ayer busqué y sigue por ahí, entonces ahora sí ya la guardé. Y bueno, me da también muchísimo gusto estar presentando a Miguel Ángel Hernández Navarro, y tengo toda la curiosidad del mundo de escuchar acerca del tiempo Benjamín y José Luis Brea, así que subí mi cuaderno para hacer notas también. Miguel Ángel Hernández Navarro nació en Murcia en 77, es profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad de la misma ciudad. Ha sido director y cofundador del CENDEAC, un espacio muy importante, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de Murcia, y Research Fellow en el Clark Art Institute en Massachusetts. Es escritor y crítico de arte, ha colaborado en revistas como Exit Book, Manifest Art Journal, Out, Estudios Visuales, Debats o Revista de Occidente. Sus áreas de interés son el arte, la teoría y la cultura visual del mundo contemporáneo, con un especial énfasis en las visualidades de resistencia, tecnología, las políticas migratorias y las temporalidades antagónicas. Actualmente dirige el grupo de investigación Visualidades y Temporalidades Contemporáneas en la Universidad de Murcia, y es investigador principal del proyecto I+D, Temporalidades de la Imagen, Anacronismo y Heterocronía en la cultura visual contemporánea. Es autor de varios ensayos, Materializar el pasado, el artista como historiador benjaminiano, un ensayo interesantísimo que les recomiendo mucho, que leí anoche. Art and Visibility in Migratory Culture, To Move, Video Art Migration, que es un ensayo que también acompaña a una exposición que también da mucha curiosidad y que sería increíble poderla tener por aquí. El Archivo Escotómico de la Modernidad, Pequeños Pasos para una Cartografía de la Visión, que también está en línea. Y bueno, textos de ficción y poesía, tiene una novela publicada en Anagrama, que también da mucha curiosidad. En fin, obviamente la nota biográfica de Miguel Ángel es muy amplia, y pues más bien entremos en materia. Gracias. Bueno, por lo menos estamos aquí, ¿no? Que ya es importante. La ontología de la presencia al final va a tener su aquel. Bueno, comenzaba agradeciendo estar aquí, esta presencia, agradeciendo al Centro de la Imagen, a Itala, a 17, a Benjamín, que haya hecho posible este congreso. Para mí es un grandísimo honor y responsabilidad por muchísimos motivos, ¿no? En primer lugar, por estar en esta ciudad y en este contexto, por estar en este congreso, en este coloquio que con este plantel de ponentes uno se siente un poco abrumado, ¿no? Pero sobre todo es un honor y una responsabilidad por tener la oportunidad de hablar de José Luis Brea, que es uno de los pensadores y teóricos del arte de los que más he aprendido y a los que más he admirado, y uno de los amigos también a los que más he querido y respetado. José Luis Brea fue y es un pensador anticipado, y esta es una de las tesis que voy a intentar defender, ¿no?
En el epílogo de este libro, El cristal se venga, que es una recopilación de los últimos textos escritos por José Luis desde 2007 a 2010, María Virginia Jaua, que realiza la edición y también dos textos al final del libro, intenta definir o define la figura y la obra de José Luis Brea bajo la idea de escribir mañana, ¿no? La figura de escribir mañana. Como un pensador, José Luis Brea definido como un pensador que nos habla desde el futuro. Y quizá esa sea la mejor forma de definir su obra, ¿no? Una obra escrita en un tiempo por venir, un tiempo que era el suyo y que sigue siendo el nuestro. Como sabemos, en sus tesis sobre la historia, Walter Benjamin hablaba del modo en el que la potencia de ciertos textos, de ciertos escritos, solo es vista tiempo después. Escribía Benjamin, haciéndose eco de las palabras de Monglund: solo el futuro tiene a su disposición reveladores lo bastante fuertes como para hacer que la imagen salga a relucir con todos los detalles. Con la obra de José Luis Brea sucede algo semejante. Es una obra que se anticipa a su tiempo y que solo un tiempo después, casi en acción diferida, puede ser observada, leída y comprendida en su radicalidad. Quizá ese futuro desde el que escribía José Luis haya comenzado a llegar, al menos de algún modo, ¿no? Y quizá, por fin, hayamos comenzado a escuchar esa escritura del mañana que siempre fue la escritura de José Luis Brea. Y que este coloquio, que pretende explorar la actualidad de los estudios visuales, lleve el título de uno de sus libros más bellos, Las tres eras de la imagen, y sobre todo que se aluda a su pensamiento como inicio de un viaje, de este viaje de los estudios visuales, es síntoma de que la carta que fue enviada por José Luis ha comenzado a llegar a su destino, y que duda cabe, es un motivo de alegría y de esperanza. Lo que voy a intentar hacer en esta intervención es centrarme en algunos de las ideas o de las obsesiones que acompañaron el trabajo de José Luis Brea, ¿no? Observando un poco las transformaciones observando cómo las transformaciones que en la obra de Brea tienen lugar en la imagen y en el pensamiento, en el fondo están vinculadas con un sentido particular del tiempo, ¿no? Tanto las transformaciones que él observa en la cultura como su manera de pensar, en el fondo se relaciona con una especie de modo de retorcer el tiempo, de darle la vuelta al tiempo, una manera de romper el tiempo. Las tres eras de la imagen es el libro donde su pensamiento se condensa y donde todas sus preocupaciones llegan a una especie de sistematización. Se puede decir que, en cierta manera, las tres eras de la imagen es su sistema, ¿no? El lugar donde la maquinaria está completa. Un libro breve, pero interminable, que uno no para de leer una y otra vez, ¿no? Allí, como digo, están todas sus obsesiones y es, en cierta manera, la culminación de una trayectoria que, aunque de sobra es conocida, quizás sea necesario volver a trazar, al menos de modo esbozado, antes de comenzar a hablar de este libro, ¿no? Así que lo que voy a hacer en esta charla, al menos en un primer momento, será trazar con unas pinceladas breves, casi un boceto, un poco casi una caricatura, ¿no? De algunas ideas o algunas iniciativas por las que transitó José Luis Brea, para acabar al final volviendo a esa idea central de la intervención, que sería un poco la relación entre el pensamiento de Brea y la ruptura de la temporalidad, o el modo de retorcer el tiempo. José Luis Brea fue un cartógrafo de lo contemporáneo. Observó su época, levantó acta de las transformaciones radicales del arte y la cultura en el presente y lo hizo en tiempo real, incorporando a su propia obra aquellas o muchas de las mutaciones de las que daba cuenta en sus escritos, ¿no? José Luis Brea apostó como nadie, precisamente, por la creación de comunidades red y por el surgimiento de nuevas formas de producción y distribución del conocimiento, siendo pionero en un gran número de plataformas, de proyectos como el Aleph, ArtSync, W3Art, Agencia Crítica o, más recientemente, Salón Critique.
Plataformas todas para el desarrollo y la difusión de la crítica de arte y la cultura a través de las herramientas que permiten las nuevas tecnologías. Un compromiso desde el principio con la transmisión del conocimiento. Esta idea me parece central en la obra de José Luis Brea. Un compromiso que también estuvo presente en la puesta en marcha de revistas como Acción Paralela o Estudios Visuales, o de colecciones como la colección de estudios visuales de la editorial ACAL, que tanto a través de traducciones como de artículos propios contribuyeron y han contribuido y sigan contribuyendo al enriquecimiento tanto del campo de la crítica de la cultura, en el primer caso, como de los estudios de cultura visual en el segundo. Sin duda, José Luis Brea fue y ha sido un maestro para muchos, ¿no? Su escuela se sigue constituyendo en la distancia íntima de esa red de conexiones que él mismo contribuyó a construir. Su enseñanza, que duda cabe, está en sus textos, pero también en su ejemplo, y esto me parece necesario enfatizarlo, en la incorporación de esos nuevos modos de producción, de esas transformaciones que él veía, en la incorporación a su propia obra, a su propio modo de ser, ¿no? A la creación de nuevos modos de distribución del conocimiento más democráticos y colectivos, ¿no? Por supuesto, quienes le conocimos, aprendimos también de su presencia y de su cercanía, de su personalidad fuerte y seductora y, sobre todo, de sus convicciones inquebrantables y de su tremenda valentía. Intentar resumir la obra de Brea es una tarea absolutamente imposible. Sus intereses fueron tantos que sería quizá más conveniente realizar una especie de nube de tags, una nube de citas como esta que realiza Fernando Golbano en uno de los homenajes a José Luis Brea, que quizá dieran mejor imagen de aquello que Brea observó, ¿no? Un mapa lleno de hipervínculos, de links, que nos llevasen de un lugar a otro, en definitiva, una constelación. Porque aunque su pensamiento es textual, y luego entraré un poco a hablar de la potencia del texto y de la escritura en la obra de José Luis, quizá una web para mostrar los vínculos, los movimientos de un lugar a otro, las maneras de relación, sería más fiel a su pensamiento que una ponencia o que un texto, ¿no? Una web capaz de dejar estelas, de mostrar los contactos y los afectos después de cada pulsación, el modo en el que los conceptos se relacionan y viajan, y la manera en la cual los conceptos se construyen precisamente en el viaje, en el movimiento, casi como las plantas radicantes, esas plantas de las que habla Nicolas Bourriaud en esa obra El Radicante. En esa web sobre la obra de Brea, que es un proyecto por hacer y que quizás sería un proyecto muy interesante para llevar a cabo, ese intento de crear una imagen móvil de su pensamiento, observaríamos todos los temas centrales que le han preocupado y que de un modo u otro están presentes en las tres eras de la imagen. Quizás con ese texto con el que se podía trabajar de un modo sincrónico, ¿no? Cuando uno mete todo el texto de las tres eras de la imagen en todos estos programas que realizan una especie de tags, de nubes de palabras más citadas, esta es la imagen que nos sale, ¿no? Es con ese texto, como digo, con el que se podría trabajar de modo sincrónico, buscando los modos de convertirlo en una especie de dispositivo de lectura interactiva, ¿no? Un dispositivo que el propio Brea intuyó al principio de esta obra, ¿no? Cuando uno lee las tres eras de la imagen, en todo momento se está insistiendo en que la lectura lineal es solo una de las muchas posibles, ¿no? Que el texto puede ser leído también casi como si fuese un viaje no de un lugar a otro, sino un movimiento continuo, ¿no? Un constante ir y venir, un tránsito, al final una especie de deriva por el propio texto, ¿no? Una lectura, como digo, casi visual, ¿no? Porque su pensamiento, como he comentado antes, aunque sea fundamentalmente textual, también está lleno de imágenes mentales, ¿no? Es algo que uno se da cuenta en cuanto comienza a leer la obra de Brea. Está lleno de metáforas, es un texto lleno de poesía, ¿no? De constantes imágenes mentales, pero también muchas veces de imágenes reales, de imágenes visuales, ¿no? Los textos de Brea están llenos de diagramas, de esquemas, ¿no? Quizá herencia de la tradición lacaniana, de la que nunca renegó del todo, ¿no? Son textos llenos de este tipo de
de imágenes que, en cierta manera, transforman esa idea de la diacronía en cuadros sinópticos, en modos de espacializar y de visualizar casi como un fogonazo todo el sistema de pensamiento, ¿no? Estableciendo relaciones dinámicas entre las ideas y los conceptos. Quizá en esta ponencia tendría que haber llenado toda mi presentación de diagramas, de imágenes, de cuadros, pero en cierta manera también me habría sentido un poco impostor y habría sido una impostura, con lo cual haremos lo que sabemos, que es hacerlo de modo menos visual del que lo haría o el que lo habría hecho José Luis Brea. Habría sido demasiado mimético, casi habría sido una banalización o, en cierta manera, una impostura. En cualquier caso, para entender el pensamiento de Brea, creo que sería necesario, al menos en una primera aproximación, prestar atención a la evolución de ese pensamiento, a cómo evoluciona ese pensamiento en un sentido, en cierta manera, diacrónico. Como se ha dicho en muchas ocasiones, Brea se movía tan rápido que era imposible seguirlo, ¿no? Cuando estaba en un tema, cuando uno iba a llegar a ese tema, ya estaba en otro tema con otras preocupaciones, dejando siempre estelas entre un lugar y otro, pero moviéndose rápidamente entre las diversas obsesiones y los diversos problemas, ¿no? Pero sí que parecía necesario hacer una especie de rápida trayectoria o esbozo de esa trayectoria. Un potencial recorrido de esa trayectoria podría comenzar con sus textos desde finales de los 80 y sobre todo la primera mitad de los 90, donde Brea se vincula con la tradición alegórica, con la genealogía alegórica del arte contemporáneo. Después, desde finales de los 90, el momento en el que comienza a dar cuenta de las transformaciones de la imagen. Y por último, desde principios del 2000, del 2003, 2002, cuando comienza a interesarse por la disciplina, por los estudios visuales, ¿no? Por tanto, se podía establecer casi 3 fases centrales en su pensamiento, todas llenas de conexiones, por supuesto, pero que en cierto modo dan como medida de 3 momentos de interés, ¿no? Una primera fase que podemos llamar fase alegórica, la fase de la fe en el arte, o de la fe en cierto arte, ¿no? Una fase influida por Benjamin, influida por Derrida, influida por la lectura del postestructuralismo norteamericano, por la lectura de los críticos de la revista October, y que podemos encontrar en sus trabajos como Las auras frías, Nuevas estrategias alegóricas, o Noli me leggere, que aunque fue publicado tarde, en 2007, es uno de sus primeros trabajos contemporáneo de nuevas estrategias alegóricas, ¿no? Son trabajos sobre el sentido alegórico del arte de vanguardia y neovanguardia que sientan ya su acercamiento, las bases de lo que será su acercamiento a la imagen. Ejemplos de la búsqueda de una especie de procedimiento crítico en el arte contemporáneo, que él encontró ese procedimiento en la toma de conciencia de la imposibilidad de la transparencia, en lo que él llamó las alegorías de la ilegibilidad, en el modo en el cual el arte interrumpía los flujos de discurso y ponía en cuestión la propia tarea del arte, ¿no? Ese modelo de arte crítico que él defendió como crítico de arte, también lo defendió como comisario en una serie de exposiciones, como El punto ciego, antes y después del entusiasmo, encontrando una especie de genealogía para ese arte alegórico en el Estado español, ¿no? Que siempre había estado vinculado con otra tradición, ¿no? José Luis Brea visibilizó y contribuyó a la producción de una tradición nueva, de esa tradición alegórica en el arte español que engarzaba con la tradición alegórica del arte contemporáneo. Una segunda etapa podemos llamarla la etapa posmedia o la era posmedia. Desde mediados de los 90, desde finales de los 90 más bien, es el momento en el que Brea comienza a interesarse por las transformaciones de la imagen y la cultura en la era del capitalismo electrónico. Unas transformaciones cargadas de potencias, pero también de peligros y contradicciones. Es el momento del interés por Internet, de las posibilidades de la red para producir comunidades online. Y en ese momento también sus textos se llenan de referencias a
pensadores como Deleuze y Guattari, Agamben, Nancy, Negri, toda una serie de pensadores que piensan la comunidad, y que él intenta llevar esas ideas a las nuevas posibilidades de las comunidades digitales, ¿no? También sus textos se llenan de referencias a los teóricos de los nuevos medios, a sociólogos como Ulrich Beck. La era posmedia, El tercer umbral o Cultura RAM son quizá los libros que mejor examinan esas mutaciones seminales de los modos de experiencia que en el fondo producen también modos de transformaciones en la subjetividad. Unos cambios, los de la imagen, que modifican también el sentido y el alcance tanto del arte como de los modelos de análisis y de crítica. Y podríamos ver una tercera etapa, la etapa de los estudios visuales, donde la necesidad de nuevas maneras de abordar la crítica de la visualidad, capaces de dar cuenta de los cambios producidos y sin el lastre de la tradición, le hace fijarse en esta indisciplina, como él la caracterizaba, de los estudios visuales, con proyectos como la revista Estudios Visuales, colecciones de libros como la colección de ACAL que he comentado antes, o con eventos como los grandes congresos en Arco y también los encuentros en el CENDEAC, sienta las bases para la introducción de esta indisciplina en el contexto hispano. Y se trata en este momento casi de una especie de giro epistemológico, donde se produce un interés cada vez mayor por la propia disciplina, por el modo en el cual los estudios son capaces de abordar las transformaciones de la imagen. Continúa, por supuesto, su interés por el contexto y por el medio, y se puede decir que es un momento de pérdida paulatina de la fe en el arte, o pérdida que acaba en la pérdida total de la fe en el arte. Es el momento del interés también en pensadores como Martin Jay, Jonathan Crary, Mickey Abal o Jacques Rancière, ¿no? En la introducción de una especie de nueva nómina de pensadores, o de nómina de pensadores que avalan, legitiman y con los cuales puede dialogar sobre esas percepciones. También es el momento de la crítica a la retórica de la resistencia, la crítica de los falsos profetas, de la subversión, crítica de la crítica integrada y sobre todo de la defensa de una especie de estudios no cómplices que son los estudios visuales. En cierta manera, Las tres eras de la imagen, este libro publicado en 2010, es la consolidación de todo su pensamiento, de toda esa serie de preocupaciones o de obsesiones que se producen prácticamente desde sus inicios hasta 2010. Es, en cierta manera, la posibilidad de pensar de modo retrospectivo lo ya pensado. Es el intento de crear un sistema para pensar el presente. Y un sistema, y esto es importante, capaz de pensar en el mismo tiempo de la imagen, capaz de pensar desde la propia imagen. Escrito con un estilo bello y absolutamente literario, el texto da buena cuenta, desde el principio, antes de nada, de la atención especial que está en todos los textos de José Luis Brea al lenguaje. No solo al qué, sino al cómo escribir, a la potencia de la escritura. Es algo que caracterizó desde un principio el proyecto crítico de Brea. Una atención que, como digo, lo acerca a la literatura con mayúsculas y que nos hace afirmar, a mí me lo hace afirmar, que Brea fue por encima de cualquier otra cosa un escritor, uno de los grandes prosistas en español, uno de los mejores. La escritura para él nunca es un medio transparente de transmisión de conocimiento, sino un lugar donde se incorpora aquello que se quiere decir. Brea era, en ese sentido, un habitante del lenguaje, que, por utilizar la expresión de Roland Barthes, transforma de manera radical el porqué de las cosas en un cómo escribir. La escritura de Brea era una escritura que piensa, que se piensa y que piensa en el propio transcurso. Una escritura consciente, llena de metáforas y de imágenes poéticas, hermética en ocasiones, irónica en otras, fragmentaria, aforística por momentos, llena de puntuaciones, de fogonazos. Muchas veces uno quisiera pulsar las palabras conforme está leyendo, ¿no? Uno tiene la sensación cuando está leyendo un libro que quisiera darle a la palabra para ver cómo esa palabra se despliega. Y es precisamente a través de ese lenguaje bello, pero siempre preciso y justo, que este libro condensa algunas de las preocupaciones centrales de Brea a lo largo de su obra y las articula, en cierto modo, en una especie de teoría histórico-cultural de la imagen y de los modos de ver. Una teoría de los modos de ver que es, en el fondo, también una teoría de la cultura y una teoría de la subjetividad. Y es que para Brea la imagen
es el fondo, es el modo de engarce con todo un sistema cultural que está detrás de ella, ¿no? Un régimen escópico o un archivo de visualidad. En este libro, como en toda su obra, Brea trabaja no solo a través de la idea de que las imágenes y la visión están construidas socialmente, sino que ellas son lo social, que ellas son la subjetividad, que allí está ese archivo de conocimiento, poder y deseo del que hablaba Foucault. En cierto modo, Brea incorpora la idea seminal de Tom Mitchell, según la cual la cultura visual no solo atiende a la construcción social de lo visual, sino también a la construcción visual de lo social. Partiendo de esas ideas, en este libro, Brea identifica 3 grandes archivos visuales que están incorporados en 3 modos de existencia de la imagen. Imagen materia, imagen movimiento, que es imagen film, o imagen tiempo, imagen electrónica. Y estos 3 regímenes visuales, como Brea se encarga de explorar, aparecen de modo diacrónico, uno detrás de otro, pero también de modo sincrónico y entrecruzado. Y no desaparecen del todo, sino que se mezclan, tienen reverberaciones, interfieren, se relacionan entre ellos de modo conflictivo. El primero de ellos es el de la imagen materia, la imagen relacionada con los artefactos y las artes tradicionales, la imagen objeto, la imagen pintura, la imagen escultura. Esa imagen materia, para Brea, incorpora la promesa de permanencia, de tiempo eterno, fijo para siempre, de memoria rescatable. Memoria ROM, escribe Brea. Se trata de imágenes únicas, singulares, que nos prometen la individuación radical y, sobre todo, que confían en el poder del ojo. Imagen verdad, por tanto. Imagen verdad que recrea un mundo estático y durable, al que se puede volver siempre que uno quiera. Y para él, y esto me parece realmente importante, esa imagen se deriva claramente del proyecto cristiano y la creencia en la encarnación de la palabra. Y ese punto es interesante porque, en cierta manera, Brea va aquí más allá de las ideas comúnmente compartidas en el ámbito de los estudios visuales de Martin Jay y otros pensadores, según los cuales la modernidad es ocularcéntrica. Para Brea no es la modernidad, es el cristianismo el que es ocularcéntrico. Escribe, es el cristianismo y no la modernidad, como sugiere Martin Jay, el que es ocularcéntrico. La segunda era de la imagen es, para Brea, la era de la imagen film, dominada por la imagen reproductiva, impermanente y pasajera, una imagen dinámica, imagen movimiento, que ya no vuelve a recuperar jamás lo que deja. La promesa de esa imagen film es la misma que la del proyecto de la Ilustración, la emancipación del sujeto moderno. Y esta imagen, en cierto modo, está caracterizada por una economía de distribución y por un modelo de memoria retiniana, memoria REM, ¿no? Una memoria que recuerda y olvida enseguida para poder recordar, una memoria de proceso corto, podemos decir. Una memoria corta que necesita olvidar inmediatamente y que se articula en torno a un régimen escópico de inconsciente óptico, de desconfianza ante lo que vemos, porque en lo que vemos, sugiere Brea, hay un conocimiento que no es accesible a través de la mirada, hay algo más que no podemos ver y que, sin embargo, podemos saber. En ese régimen escópico, las imágenes que llamamos arte, fundamentalmente las del arte vanguardista, tendrán el cometido de evidenciar el punto ciego, de evidenciar que no podemos ver a través de la mirada, que la imagen no está todo, que hay cosas que están más allá de lo visible. Las imágenes de arte tendrán el cometido de evidenciar ese punto ciego y demostrar su propia insuficiencia para abrir del todo el mundo, su propia insuficiencia como imagen transparente. Por último, el tercer régimen de la imagen que observa Brea es el de la imagen electrónica, imagen que ya no tiene ningún original, imagen fantasma, de productibilidad ilimitada, imagen que flota ubicuamente en 1000 pantallas y se rige por un sistema de memoria de proceso, memoria RAM, puro proceso. Se trata de una imagen tiempo que ahora nos promete intelección general, la comunidad de usuarios de experiencia alejados de los regímenes de propiedad y distribución. En ese mundo dominado por las imágenes instantáneas, el arte ya no puede tener ningún lugar privilegiado, al menos en tanto que imagen singularísima que encarna aún economías de propiedad que pertenecen a un tiempo que ya no es el nuestro. De modo que las disciplinas que lo estudian, la historia del arte, la estética,
deben ser ampliadas o sustituidas por otras capaces de dar cuenta de ese lugar compartido con el resto de las imágenes. Es aquí donde entran los estudios críticos o los estudios de cultura visual. Gran parte de este libro, de las 3 eras de la imagen, está destinado a examinar esta tercera era de la imagen. Las 2 eras sirven casi de trampolín para llegar a esa tercera era, que es la de nuestro momento, el momento en el que todo está cambiando. Lo que describe Brea en este libro, pero también en obras anteriores como la era posmedia o cultura RAM, en casi todos sus textos, no es ni mucho menos una utopía por venir, sino toda la serie de posibilidades que ya son posibles. Y al mismo tiempo, los peligros y los lugares de control, lo que llama la administración de las imágenes, de ese mundo por venir, que sin embargo, como él insistía, ya ha venido. Aunque sería terriblemente pretencioso reducir su pensamiento a una idea, se podría decir que en esta tercera era de la imagen, en esta manera de examinar las transformaciones, hay una especie de argumento común que se repite en sus textos. Un argumento común que tiene como 3 partes, ¿no? La primera, clara, se ha producido una transformación en la cultura y la visualidad del presente. Una segunda parte, las fuerzas residuales del pasado, ¿no? Los tiempos del pasado, no dejan que ese acontecimiento que ya se ha producido tenga lugar. Y una tercera parte, es la crítica, es el conocimiento, es el saber, el encargado de contribuir con su análisis al desmantelamiento de esas fuerzas residuales que no dejan que ese lugar que ya ha venido advenga del todo, ¿no? El punto de partida pasa, por supuesto, como digo, por las radicales transformaciones de la cultura en la era del capitalismo cultural. El paisaje de acontecimientos, el fondo de contraste, ha mutado, dice Brea, y nuestra experiencia del mundo, nuestro archivo escópico, pero también epistemológico, nuestro modo de conocerlo, se ha transformado drásticamente. En ese nuevo paisaje, las prácticas artísticas y las formas de visualidad también han sufrido una metamorfosis que Brea sustancia muchas veces en cambios en materia, tiempo y espacio, lo que él llama la napsterización del arte, ¿no? Materia, tiempo y espacio han devenido completamente algo diferente, algo que hace que nada vuelva a ser como antes. Dice Brea que lo que quede después de ello, de esta transformación, que a lo que quede después de ello sigamos llamándole arte, es quizá lo menos relevante. Lo fundamental es dar cuenta de la transformación y, sobre todo, enviar una pregunta. ¿Estamos preparados para ello? ¿Estamos preparados para esta transformación? La respuesta que ofrece Brea, y esta es una de las claves de su pensamiento, es contundente. Sí lo estamos, pero solo si conseguimos desarticular los elementos que no permiten ese cambio. A pesar de que las condiciones de que la técnica ya lo permita, hay ciertas fuerzas que presentan esas resistencias al cambio. Podemos estar seguros, dice Brea, de cuál es la estrategia que en relación con las imágenes va a seguir el capitalismo contemporáneo para mantenerlas a la regulación de una economía propietaria. Escasearlas, desproducirlas, hacernos fantasearlas como pocas y consumibles. Y esto que sucede con las imágenes tiene lugar, según Brea, en todas las formas de cultura. Lo que la tecnología podría posibilitar, ese espacio de una comunicación infinita, ese aleph absoluto de la transparencia perfecta, es rebajado por endémicas dinámicas de flujo y corte, de apertura y cierre, que administran, y esta palabra de administración es fundamental en el pensamiento de Brea, que administran las circulaciones conforme a intereses de dominación creados, estabilizados. Esto ocurre especialmente con las imágenes del arte, que siguen dominadas por modos de hacer y tener que se encuentran anclados en un tiempo pasado, en otra era de la imagen. Fuerzas zombie, como diría Ulrich Beck, y Brea reconoce esa afiliación del concepto de los conceptos zombie, ¿no? Fuerzas zombie, modalidades de experiencia residuales que, sin embargo, lastran la potencia de transformación de las imágenes. Dice Brea, el arte es una práctica que sobrevive en un tiempo prestado, heredada de otros escenarios de la producción simbólica, habilitados para dialogar también con otros modos de la producción general misma. Es decir,
el presente sigue siendo una promesa. Y en última instancia seguimos estando ante un régimen de hipervisión administrada, como él escribió. Un régimen de hipervisión administrada. Y esa administración es el objeto de nuestra lucha, dice Brea. Esa administración de las imágenes es lo que sería necesario desmontar. La labor del crítico, la tarea de lo que Brea llamará las nuevas humanidades, será, por tanto, contribuir al cumplimiento y al desarrollo de las posibilidades lastradas a través del desmontaje de la administración de esa visibilidad. ¿Cómo hacerlo? Brea también es claro en este punto. No siendo cómplice con su objeto, emancipándose y liberándose de las fuerzas que lo atenazan, pensando siempre desde el presente, pensando incluso desde un paso más allá del presente, adelantándose incluso a la certidumbre del presente. Sobre esta idea volveré más tarde. Una de las ideas más atractivas del pensamiento de Brea que aparece en este libro, pero que sobre todo ocupa un lugar destacado en los textos escritos entre 2008 y 2010, sobre todo 2009 y 2010, muchos se recogen en este libro, El cristal se venga, es la denuncia de las falsas retóricas de resistencia, ¿no? A eso dedicó unos textos fundamentales y también un número especial de la revista Estudios Visuales, el último número de la revista Estudios Visuales, publicada en 2010, donde se habla precisamente de esa especie de denuncia de los falsos profetas que anuncian la subversión. Las cosas cambian y ciertas fuerzas de preservación, sobre todo fuerzas económicas e ideológicas, no las dejan cambiar, ¿no? Este es como el argumento de partida, ¿no? Las cosas cambian y hay fuerzas que no posibilitan la transformación, ¿no? Pero el problema, y Brea lo intuye desde el principio, es que esas fuerzas que no permiten que las nuevas experiencias tengan lugar no son tan fácilmente identificables como creemos. No se presentan bajo la forma evidente del pensamiento hegemónico, sino a través de su contrario, transmutadas, en cierto modo, en su opuesto. Esas fuerzas que no permiten que las imágenes cambien, que no permiten que las imágenes cumplan su promesa, se presentan precisamente a través de su opuesto, a través de retóricas de emancipación, progreso y revolución. Esta es la clave de muchos de sus textos últimos. El contenido de su mensaje, de estas falsas retóricas de la resistencia, es un mensaje de liberación. Ese es el contenido del mensaje, ¿no? Pero ese es el mensaje de superficie. Por eso Brea intenta hacer que prestemos atención a lo que está debajo, al funcionamiento de la máquina. Hay un texto fascinante en este libro, en El cristal se venga, sobre la película Avatar, donde habla del mensaje de subversión de la película y la maquinaria y la retórica de dominación del 3D y de cómo funciona al final el aparato, ¿no? Al final es en el aparato, en el modo de emplazamiento de la tecnología, en el Gestell casi que diría Heidegger, donde se produce esa especie de resistencia a que las cosas cambien, ¿no? Es el aparato el lugar donde operan las fuerzas que provienen de otros tiempos, ¿no? Las fuerzas que no dejan que la imagen advenga del todo. Y esa falsedad de la retórica de la resistencia actúa sobre todo, y Brea lo observa, en ciertas formas de arte político y de crítica al sistema, ¿no? Según Brea, el verdadero peligro del doble juego de esta especie de retóricas de la resistencia se encuentra en una especie de sentido autolegitimador, ¿no? Este arte crítico integrado, arte político integrado, que en cierto modo construye una especie de interior blindado que integra la propia crítica en la institución y que se convierte en el sistema perfecto para la dominación. Esas formas de crítica integrada son al mismo tiempo crítica y afirmación de lo criticado, es decir, contribuyen a que la institución acabe siendo más inmóvil de lo que era, ¿no? Como digo, el número de la revista Estudios Visuales, que se adentra en esta cuestión, el número 7, trae a la discusión sobre todo textos de Jacques Rancière y de Mieke Val, que en cierto modo comparten esa visión de la política de Brea, de la politicidad del arte de Brea, ¿no? Y para ambos, para Rancière y para Mieke Val, la politicidad del arte, igual que para Brea,
no reside en el contenido, en la denuncia evidente de aquello que el arte presenta, en lo temático, en la representación, sino que va mucho más allá. Micabal o Jacques Rancière hablarán de la sensibilidad. La politicidad del arte reside en los cambios de la sensibilidad. Y Brea hablará del funcionamiento del aparato. La politicidad del arte se observa en el modo de funcionamiento del dispositivo. En cualquier caso, más allá de la representación. El hecho de que en un escenario como el presente, de politización absoluta del arte, tanto los textos de Brea como los textos de Micabal, los textos de este número de la revista Estudios Visuales, no hayan producido un debate mayor, un debate encendido, dan también buena cuenta de lo poco que han sido leídos o al menos comprendidos. Decía antes María Virginia que Las tres eras de la imagen ha sido poco leído y sobre todo poco entendido. Y yo creo que estas ideas sobre esa falsa retórica de la resistencia tampoco han sido leídas o sobre todo han pretendido ser puestas fuera, expulsadas de un debate que contribuirían al menos a problematizar, ¿no? Como digo, el hecho de que en un escenario como este no se haya producido un debate mayor da cuenta de lo mucho que nos queda por leer, ¿no? Partiendo de esas ideas, Brea realiza una especie de fuerte crítica a la autonomía del arte, que es una de las ideas centrales de estos textos. Y también a la institución museística y, sobre todo, a la deriva crítica de la institución museística. La deriva crítica y epistemológica, al modo en el cual los grandes museos, se convierten al final en herramientas de difusión del conocimiento, ¿no? A eso que se ha llamado la segunda historia del arte, ¿no? Las dos historias del arte, cuando se habla de una especie de historia del arte académica, universitaria y una historia del arte integrada en la institución, integrada en el museo, integrada en el discurso. Cómo hacer historia del arte con exposiciones, cómo hacer historia del arte desde la crítica, ¿no? Brea realiza una fuerte crítica a esa historia del arte, ¿no? Tolerancia cero al espectáculo, dice. Y en este texto y en otros muchos, Brea acaba llegando a la conclusión de que la crítica, de que el análisis no debe realizarse ni desde la curaduría ni desde el suplemento cultural. Y esta es otra idea para discutirla y que tampoco ha sido demasiado puesta en circulación porque no ha producido la polémica que realmente requiere, ¿no? No es posible la verdadera crítica realizando una exposición, curando una exposición. No es posible la verdadera crítica haciendo divulgación periodística, ¿no? La crítica no debería realizarse ni desde la curaduría ni desde el suplemento cultural. Y él dice, ni siquiera desde la historia del arte. Porque en todos los casos, en la curaduría, en la crítica del suplemento cultural y en la propia historia del arte, hay una complicidad con el objeto de crítica. Tanto la curaduría como la crítica del suplemento cultural, como la propia historia del arte, son cómplices con su objeto, ¿no? En todos los casos hay una complicidad con el objeto de crítica, una complicidad institucional, una complicidad económica y una complicidad sobre todo de creencia. La crítica verdadera, dice Brea, debe suspender la creencia en su objeto, debe desconfiar de su promesa de verdad. No hay estudios críticos, dicho de otro modo, sin la apostasía de la fe en la clausura disciplinar de las prácticas. No sin una vehemente puesta en suspensión de la increencia en los dogmas que instituyen el dominio de las prácticas instituidas. En este caso, no sin puesta en suspenso de la fe en el arte, la única verdadera religión de nuestro tiempo. Y es quizá eso, esa puesta en suspenso de la fe en el arte, lo que hace a Brea fijarse en la potencia de los estudios visuales como estudios no cómplices, estudios que van más allá de esa fe y de esa complicidad con el sistema artístico. La presencia de una indisciplina como los estudios visuales, más allá de la historia del arte, la integrada y la universitaria, más allá de la estética, parece fundamental, dice Brea, para articular nuevas formas de crítica de la imagen capaces tanto de dar cuenta de la potencia de la imagen, porque surgen precisamente en su mismo dominio,
como de desmantelar su interioridad y desmontar el funcionamiento de su aparato. Hoy, dice Brea, en unos tiempos cuya religión se llama secretamente ideología estética, lo que necesitamos es una herramienta que nos permita retirarnos de esa precisa fe para observar los procesos de simbolización con la mirada crítica, capaz de reconocer en ellos un campo de promoción interesada de creencias, valores y prácticas sociales. La importancia del pensamiento y también de las iniciativas de José Luis Brea en la formación de los estudios visuales hispanos, por llamarlos de algún modo, ha sido fundamental, ¿no? Precisamente porque en ellos está esa suspensión de la verdad, porque son unos estudios no cómplices con su objeto, ¿no? Como ya he mencionado, en cierto modo sugieren o suponen una especie de giro epistemológico en su trayectoria, un giro que se puede observar prácticamente desde principios del 2000, ¿no? Una intención por plantear las herramientas para la construcción de una disciplina. Los encuentros de Arco, del CENDEAC, la revista de Estudios Visuales, la colección a la que me he referido, son momentos de construcción de ese campo de los estudios visuales en el ámbito hispano. Unos estudios visuales, estos surgidos a través, o que inicia esa visión de Brea, que mantienen una tradición particular, ¿no? Porque es una especie de suma de influencias y de contextos. Del contexto hispano, pero también de otros muchísimos contextos. Hay aquí una especie de tradición propia y una tradición heredada. Podemos decir que son una especie de estudios visuales globales, ¿no? En un encuentro realizado hace unos años en el Stone Summer Theory Institute, creo que Keith estaba ahí, en Farewell to Visual Studies, adiós a los estudios visuales. James Elkins, es un libro que se va a publicar en los próximos meses, James Elkins observaba como 5 tradiciones de estudios visuales, ¿no? La anglosajona, de la cual hablaba de 3 modelos o de 3 momentos, la alemana, la tradición latinoamericana, él hablaba de una tradición latinoamericana vinculada con la semiótica y la comunicación audiovisual, la tradición escandinava y la tradición asiática, mucho más vinculada con la práctica artística, ¿no? 5 tradiciones. Yo creo que los estudios visuales que surgen del modelo que inicia José Luis Brea no pertenecerían a ninguna de estas tradiciones, que son tradiciones puras, tradiciones de las que habla James Elkins, sino que tienen más que ver con una especie de lugar de contacto entre tradiciones, una especie de modelo híbrido, lleno de conceptos, de problemas que han ido viajando de un lugar a otro. Y en ese viaje han venido cargados de adherencias también de una disciplina a la otra. Se trata de un modelo, el de estos estudios visuales hispanos, en el que diferentes tradiciones de estudios visuales funcionan al mismo tiempo y se ajustan a contextos y problemas locales de un modo diferente. Se trata de diferentes tradiciones, de diferentes modelos de estudios visuales, pero también de diferentes tiempos, de diferentes temporalidades, que sin embargo acaban componiendo todos juntos esos modelos y esas temporalidades una especie de estado del campo tremendamente singular, ¿no? Por poner un ejemplo, las traducciones de la obra de Martin Jay son contemporáneas en el mundo hispano de las traducciones de la obra de Hans Belting, de Mirchoev, de Moxey o de Mike Ball o de Tom Mitchell. Y no solo las traducciones, sino también el modo en el cual ese pensamiento es incluido dentro de la disciplina, ¿no? Es puesto en circulación. El modo en el cual esos pensamientos y esos autores comienzan a estar presentes en los textos del debate hispano, ¿no? Su circulación en ese contexto. Por tanto, recibimos versiones posteriores de los estudios visuales antes que versiones previas. Y recibimos también problemas y métodos que provienen de contextos diferentes y que, sin embargo, ahora confluyen en un mismo lugar y que dan origen a relaciones completamente impensables dentro de esas tradiciones establecidas, ¿no? Al final, tiempos diferentes, retorcidos y espacios también diferentes y retorcidos, ¿no? Todos puestos en juego. Y esas discontinuidades y esos nuevos debates a destiempo, lejos de ser considerados ilegítimos, al menos en esa idea de 5 modelos de historia de cultura visual, deberíamos verlos como oportunidades de abrir el campo y proponer relaciones nuevas e impensadas, poniendo en contacto y en conflicto problemas, ideas y métodos que a priori están alejados en el espacio y el tiempo.
Creo que este coloquio parte de esa herencia en construcción, de esa especie de temporalidad vuelta al revés, ¿no? Al poner precisamente en juego versiones posteriores, anteriores y especiales diferentes de los estudios visuales. Este coloquio es parte de esa herencia en construcción y en ese sentido también es un acontecimiento porque produce aquello que pretende mirar, ¿no? Porque funda también la tradición que pretende observar, ¿no? En cualquier caso, lo que parece necesario es introducir modelos móviles de pensamiento, modelos más allá del estatismo, capaces de pensar al mismo tiempo que piensa la imagen. Modelos viajeros, sin duda, como intuye Miqueval en su libro fundamental. Modelos capaces de realizar un viaje que es un viaje espacio-temporal, un viaje entre tradiciones, campos, problemas y preocupaciones históricas. Y también modelos capaces de asumir el nuevo tiempo de las imágenes, esa experiencia fugaz, casi migratoria, impermanente, efímera, fluyente de la tercera era de la imagen. Y en realidad de eso es de lo que se trata. Y creo que, en última instancia, el pensamiento de Brea camina hacia esa movilidad, un moverse en el tiempo, un pensamiento que acompaña al objeto, que se inserta en él y que es capaz de pensar desde su propia potencia, desmantelando a través del conocimiento las sombras de inmovilidad que lastran su universo de posibilidades. A esto me gustaría dedicar los minutos que me restan de ponencia, ¿no? A examinar la temporalidad en el pensamiento, una temporalidad móvil y retorcida, que va un paso más allá, y esta es un poco la tesis, de la metáfora del pensamiento como detención y apertura. Un modo de pensar, de conocer, que tiene también que ver con las transformaciones de la experiencia de las que Brea dio cuenta. En la tercera era de la imagen, el tiempo se acelera hasta su práctica desaparición. La imagen ahí se convierte en puro tiempo, tiempo móvil, tiempo ahora, puro flujo. Pero la posibilidad de que ese tiempo advenga y que ese tiempo se efectúe depende de la presencia de otros regímenes escópicos y cronológicos que la penetran y se resisten a abandonarla. Cuando al principio de las tres eras de la imagen observa José Luis Brea que los tres archivos de visualidad son diacrónicos y al mismo tiempo sincrónicos, quiere decir esto, que no siempre existen de modo puro, que hay una convivencia entre los modos de ver y de experimentar, pero también y sobre todo un conflicto. Esas adherencias, esas fuerzas zombie de otro tiempo, de algún modo imposibilitan el desarrollo del nuevo tiempo de las imágenes. Las temporalidades del pasado, los residuos de configuraciones pasadas, penetran e interrumpen la posibilidad y convierten el posible ya aquí en una especie de aún no. Brea alude a la idea compartida de que cada época piensa y efectúa las ideas de la época anterior. Dice Brea, cada epocalidad, cada régimen técnico, cada programa civilizatorio, cada escenario de deseo, realizaría en diferido lo más propio del que le precede. Es decir, los regímenes escópicos, las modalidades de experiencia, se producen a través de modelos de anacronismo. Siempre hay un anacronismo en los modos de ver. La contemporaneidad siempre es anacrónica, siempre tiene un pie en el pasado. En el libro de los pasajes, Benjamin observaba que la razón por la que las primeras construcciones de la modernidad el vidrio y hierro se emplazaban en formas antiguas y obsoletas, se debía precisamente a que los nuevos materiales y técnicas habían llegado demasiado pronto y que, en consecuencia, no se sabía cómo operar por ellos, ¿no? Aludía Benjamin a las ideas de Ernst Bloch y a la idea del todavía no es, del Nunc stans, para sugerir que aquellas formas eran la anticipación de un tiempo que aún está por venir, un tiempo que todavía no ha llegado del todo. En cierto modo, lo que observa Brea está relacionado con esa especie de entrecruzamiento de tiempos presentes y tiempos residuales, tiempos que evitan, sin embargo, la posibilidad y que la enmascaran, que la condenan a su no realización. Hay aquí, por tanto, una torsión de tiempos. El presente posible de la imagen electrónica se vuelve futuro, es decir, posibilidad no realizada aún, porque un tiempo pasado afecta al presente y no lo deja mostrarse como tal. El tiempo se ha retorcido. Y el presente sigue siendo una promesa precisamente porque en él operan fuerzas que pertenecen a una temporalidad pasada
El presente sigue siendo un todavía no en lugar de un ya aquí. La única posibilidad para que ese todavía no se convierta en un ahora, para que la promesa fundada se cumpla, se encuentra, parece decirnos Brea, en el saber, en el conocimiento, en el pensamiento. Y la única manera de que eso sea así pasa porque el pensamiento comparta con la imagen electrónica su misma temporalidad, su fluidez, su efemeridad, su potencia, su horizonte de posibilidades. Brea observa la potencia de la imagen tiempo y precisamente puede hacerlo porque su pensamiento se acompasa a las transformaciones, porque es capaz de pensar desde las propias imágenes, en el tránsito, desde el trayecto que el objeto, la visualidad, ha iniciado, aunque haya fuerzas que no lo permitan, ¿no? Aunque haya fuerzas que lo lastren. Y solo es capaz de pensar así precisamente porque reduce la distancia de conocimiento a cero. Esa fue una de sus intenciones y de sus obsesiones contáneas, la reducción del delay, la necesidad de pensar desde el flujo de la imagen, desde esa fuga constante. Brea sugiere que hay que pensar en el filo extremo del presente, en el mismo momento. Él dice, esta es nuestra obligación. Reducir la distancia, dice. Lograr acaso reducir al cero asintótico ese margen de dilación podría ser el gran reto. Pensar el pensamiento en su propio acontecer, a su propia velocidad, ahí donde la representación sería dejada atrás para desvelarse el pensamiento como intangible e imparable maquinación, experimento del mundo. La técnica permite imaginar ese modo de pensar, lo posibilita, y los modos de ver y conocer que ella produce también. Los nuevos modos de experiencia, las nuevas imágenes, la nueva temporalidad, son para Brea los mismos que los del pensamiento. Objeto y disciplina de análisis están en el mismo lugar, comparten el mismo régimen. Se nos ha ido una imagen. Bueno. Él dice, no hay de un lado el objeto y de otro un instrumento, digamos, las disciplinas que se muevan en escenarios distintos. Objeto y disciplina ocurren al mismo tiempo. Ambos pertenecen a una única y misma inmanencia, a un mismo orden del discurso. Por tanto, las imágenes y el pensamiento como espejos, imagen-tiempo como imagen-pensamiento. Y en sus textos, Brea buscó constantemente esta figura, ¿no? Una imagen que se piense desde el presente, un modelo de pensamiento capaz de moverse al mismo tiempo que su objeto. Voy a ir concluyendo con dos ideas que voy a arrebatar un poco porque se nos ha ido de tiempo, tanto hablar de imagen-tiempo y hemos consumido demasiado tiempo. A lo largo de la tercera parte del libro, de las tres eras de la imagen, Brea alude constantemente a la figura del tiempo ahora, la figura benjaminiana del tiempo ahora. Esa noción que, como sabemos, enuncia Benjamin en las tesis sobre la historia y también en el libro de los pasajes, para aludir al modo en el que aparece el conocimiento de la historia. Él habla del Jetzei, del tiempo ahora, como ese momento en el que la imagen aparece, la historia aparece para todo aquel que se vea aludido por ella, una especie de relámpago, un momento pasajero, un fogonazo, que es lo que él llama el ahora de la cognoscibilidad, ¿no? El momento en el que el pasado aparece, ¿no? El pasado aparece a ese historiador que se ve aludido, el relámpago del conocimiento. Ese instante oportuno para el conocimiento, ese instante del kairos para el conocimiento, en Benjamin está figurado como una detención. No tengo tiempo como de entrar en muchos detalles, lo tenía más desarrollado, ¿no? Pero en Benjamin el tiempo ahora es una detención del tiempo de la sucesión, ¿no? El tiempo ahora, la imagen del conocimiento es parada, detención, fogonazo, casi como el fogonazo de una fotografía, ¿no? De hecho, Eduardo Cadava habla de la imagen del tiempo ahora como una figuración del flash fotográfico, ¿no? Una figuración de la fotografía, ¿no? Esa imagen de la detención, que en cierto modo recupera la idea las metáforas del pensamiento, las figuraciones del pensamiento como la alecella, el claro del bosque, la iluminación como detenciones, ¿no? El pensamiento como algo que uno piensa parado, ¿no? Uno piensa en el momento de la detención. Esa imagen, sin embargo, no es compartida del todo por Brea, ¿no? La tesis que quería mantener aquí es que el pensamiento de Brea no es detenido, sino que es un pensamiento móvil, que el conocimiento no se produce en la detención del tiempo ahora, sino
en el acompañamiento de ese flujo de las imágenes. Sí que es cierto que en los textos, sobre todo de la segunda época de Brea, en los textos alegóricos sí que alude constantemente a esa imagen de detención, ¿no? El arte crítico es aquel capaz de detener el flujo del conocimiento. Ahí sí que tiene lugar la detención, ¿no? Pero en sus últimos textos constantemente va más allá de la detención hacia una especie de movilidad, ¿no? En la tercera era de la imagen, Brea se interesa por figuras móviles, ¿no? Por pensar el tiempo en el propio movimiento, en el trayecto, en el transcurso, un tiempo ahora prolongado, ¿no? Se trata, pues, de un tiempo ahora movilizado, incorporado en la propia imagen. En esa propia imagen sí, él habla de imagen sí, como imagen que es puro pensamiento. Se trata, por tanto, de ir más allá de la interrupción. Eso es lo que ocurre con estas imágenes leves y efímeras, puramente transitorias, que ya no se detienen. Y eso también es lo que debe suceder con el pensamiento. Para pensar esas imágenes transitorias, puro tiempo evanescente, se necesita un modelo de conocimiento móvil, un conocimiento que no se detenga. Se trata de introducir el pensamiento en el movimiento de la imagen, de pensar en el movimiento, de ir más allá de la detención, pensar con las imágenes o incluso anticiparse, pensar más allá de las imágenes, por delante. Es aquí donde entra en juego una de las figuras más interesantes del pensamiento último de Brea, la figura de la telepatía. Creo que de haber tenido tiempo la habría explorado incluso mucho más. Creo que habría sido una de las ideas centrales sobre las que habría trabajado. La figura de la telepatía opera en la obra de Brea de muchas maneras. En primer lugar, como una especie de afecto o conocimiento compartido, ¿no? Como una especie de conocimiento común, ¿no? Una comunidad intelectiva, ¿no? Pero también opera, y con esto voy a ir acabando, en un sentido más radical, un sentido de la telepatía más radical, como ese sentido de saber lo que el otro piensa, conocer lo que el otro piensa a través del afecto, a través del conocimiento, conocer incluso por delante, saber aquello que el otro va a decir antes de que nosotros lo sepamos, ¿no? Hay aquí un texto absolutamente fundamental sobre el que habrá que volver una y otra vez, Telepatía colectiva 2.0, pequeña teoría de las multitudes interconectadas, que presentó precisamente aquí en la Ciudad de México en 2007, en octubre de 2007, como conferencia, y que es uno de los textos más fascinantes de Brea, donde Brea reflexiona sobre la posibilidad de un conocer anticipado, un pensamiento moviente capaz de incorporar el propio futuro, capaz de incorporar la propia posibilidad. Un conocer situándose en el conocer del otro. Utiliza en este texto la conocida anécdota de los 3 presos con la que Jacques Lacan se refiere al tiempo lógico y al aserto de la certidumbre anticipada. No hay tiempo ahora, por supuesto, de desmenuzar la anécdota. Podemos resumir diciendo que Lacan introduce en la lógica matemática el pensamiento de la posibilidad, ¿no? La posibilidad futura que se encuentra imaginando lo que el otro sabe, intuyendo lo que el otro sabe, leyéndolo. Y es así como nosotros llegamos al saber, ¿no? En Lacan se evidencia cómo la adquisición de una certidumbre en cuanto al conocimiento de uno mismo depende de la percepción ultrarrápida, dice Brea, de nuestra imagen, como de su recíproca otredad, funcionando en aquel al que nosotros mismos percibimos como otro. Es decir, se trata de incorporar al pensamiento lo que el otro cree que va a suceder, incorporar al pensamiento aquello que aún no ha sucedido, haciéndolo suceder al pensarlo, o pensarlo desde la propia posibilidad de su acontecer. Creo que ese pensamiento anticipado es el que convierte el acto de pensar en un verdadero acontecimiento, adelantarse, ver por delante, escapar al tiempo de la historia, que convierta al final la posibilidad en un hecho, en un acontecimiento que transforma inmediatamente el pasado. Y hay también, por supuesto, en ese pensamiento anticipado, también como en el saber de las imágenes, una especie de anacronismo, una multiplicidad temporal, una suspensión del tiempo lineal, un pensar después o un pensar antes de un después que está adviniendo. Es también, por tanto, una suspensión del tiempo. Un tiempo ahora ligeramente adelantado que existe también fuera del tiempo. Para que las cosas, los acontecimientos, con toda su fuerza metafísica tengan lugar, dice Brea, han de, en cierta forma, dejar de existir en el tiempo. En el tiempo como sucesión, es decir, en el tiempo situado espacialmente.
Las imágenes electrónicas no tienen especificidad espacial, se han desubicado, se han hecho, según el sueño de Paul Valéry, ubicuas. Ni es necesario un lugar concreto físico para verlas, ni ellas se encuentran en lugar alguno. Un acto sucede siempre demasiado pronto o demasiado tarde. Las condiciones de la imagen, las del pensamiento, ocurren así. El momento adecuado para actuar no existe, dice Slavoj Žižek en su visión del acontecimiento. Y Brea parte precisamente de esa paradoja, que no hay un momento adecuado para actuar, que uno tiene que inventar su propio momento para actuar. Parte de esa paradoja y la vence a través del modo de saber anticipado. Ese pensar anticipado es también un pensar arriesgado, porque es un pensar de aquello que no ha sucedido aún. Dice Žižek, el sujeto salta hacia adelante y asume un riesgo al hacer un movimiento antes de que las condiciones sean las idóneas para actuar. Y eso es lo mismo que ocurre con la historia que cuenta Lacan. Al anticiparse y al apresurarse hacia la salida, el sujeto se arriesga, porque no sabe del todo, aunque su saber se produce en el propio movimiento, en la propia anticipación. El sujeto de la incertidumbre sabe y no sabe, arriesga para saber, y solo puede saber a través de ese riesgo que es en sí mismo ya un saber. Para concluir, a través del ejercicio crítico, Brea pretende desmantelar todo un sistema para conceder, en última instancia, libertad al pensamiento. Y es ese pensamiento libre el único capaz de pensar más allá, pensar desde un tiempo por venir, considerando la posibilidad de lo posible, hablándonos desde un lugar que aún no ha llegado y que, sin embargo, está aquí. Esa sería la verdadera política, el pensamiento, el conocimiento, el saber. No hay otra política que el saber. Ni saber que ciertamente no esté connotado políticamente en toda su extensión y alcance. El pensamiento, por tanto, el conocimiento, como algo capaz de transformar el mundo. Y el de José Luis Brea, sin duda, lo fue. Un pensamiento transformador, poético, productivo, productor de realidad. Por supuesto, ahora necesita ser escuchado y necesita ser seguido para que el acontecimiento realmente tenga lugar, para que advenga. Necesita más que nunca ser atendido en el instante de peligro, porque también es un pensamiento instante que nos insta a movernos, a seguir aquello que ya se ha movido, en el movimiento continuo, doble, que ha incorporado la detención del pensamiento, que la ha metabolizado en su propio transcurso. Pensar, por tanto, desde el tiempo, pensar desde la imagen, pensar en ese paso no más allá del tercer umbral. Volviendo a la figura con la que María Virginia Jaua cierra el libro El cristal se venga, escribir mañana, escribir desde un tiempo por venir, un tiempo adelantado que nos insta a movernos hacia adelante, la escritura y el pensamiento como acontecimiento capaz de trastornar el tiempo, de darle la vuelta al pasado desde un futuro, retorcer el tiempo, anticiparnos, cruzar arriesgando lo posible, transformando la posibilidad del todavía no en el ya siempre aquí. Eso fue lo que hizo José Luis Brea, y lo hizo como un guía, como un maestro. Creo que es nuestro deber continuar su tarea. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y creo que si están de acuerdo abrimos de una vez a la discusión con el público. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la ponencia, me encantó. Y bueno, quería saber si podías comentar algo sobre una idea que yo tengo en la cabeza. Actualmente la imagen, o por lo menos bueno, en este país tal y como está, pues la imagen instantánea, que además deja de ser una imagen para observar o una imagen museística, sino es una imagen documental, o sea, de lo que está pasando. Esa imagen, que además se sube a una plataforma virtual, es decir, ha perdido la materialidad, en realidad parece que hoy la realidad la vivimos más en el plano virtual, es decir, en un plano inmaterial que precisamente por su inmaterialidad da cuenta de lo que verdaderamente está pasando en el mundo.
¿no? Y entonces, en ese sentido, escribir mañana y esta cuestión como de la telepatía implicaría que todos los que estamos aquí somos potencialmente futurólogos, ¿no? Pero el punto aquí es el rollo de la conciencia, o sea, de tú dónde te sitúas en esa realidad virtual que al final es una virtualización de lo que se supone que puedes ver, tocar, hablar, etcétera. Entonces, ya sea desde tu punto de vista como especialista de todo lo que José Luis Brea escribió, o si él tenía como algún conflicto, porque yo siento que ahora lo que está en juego es como que estamos viviendo en una suerte de esquizofrenia de lo que es ser, sin ser y a la vez siendo. No sé si me explico. Bueno, creo que hay como dos modulaciones en la pregunta, ¿no? Una que habla de un poco de dos realidades, una real y otra virtual, y otra que habla de un futuro que no viene del todo, ¿no? Yo creo que realmente cuando hablamos de realidad virtual, inmaterial, y de realidad real, material, ¿no? Estamos quizá confundiendo los términos, porque la realidad virtual no es… el mundo virtual, el mundo en el que vivimos en la imagen, en la pantalla, no es un mundo que no exista. Es un mundo que produce exactamente los mismos efectos en la realidad, ¿no? Uno está delante de la pantalla, pero está. O sea, que la pantalla está ahí y uno sigue aquí. Hay una relación real, produce efectos en realidad. Esas imágenes que vemos produce que uno atente contra la sede de un periódico, que uno haga ciertas cosas, producen efectos reales, ¿no? Igual que las palabras, ¿no? Esa distinción entre cosas intangibles y cosas reales, creo que deberíamos repensarla, ¿no? Porque al final la realidad real está llena de imágenes posibles, ¿no? De imaginaciones que son tan virtuales como las imágenes virtuales, y la virtual está llena de realidad, ¿no? Por tanto, creo que es la misma realidad. No vivimos en mundos paralelos en el que el mundo de la red es un mundo y el real es otro, ¿no? Esa especie de utopía de Matrix o de idea de Matrix, de dos mundos, no, es el mismo, está conectado, ¿no? Es el mismo lugar. Yo creo que esto sería como necesario repensarlo. Por tanto, estamos en el mismo lugar. No hay un mundo futuro por venir en la red y un mundo real aquí en el cuerpo que no nos deja movernos. Son otras cosas las que no nos dejan movernos, ¿no? Es precisamente la administración de esos mundos, tanto de los reales como de los virtuales, que son a la vez la misma cosa, ¿no? Por tanto, eso, lo primero, no hay una distinción. Y luego la cuestión que decías del futuro, no se trata exactamente de un pensamiento de una futurología, ¿no? Esto quizás no ha quedado claro porque he tenido que correr demasiado en la última parte de la ponencia, pero el pensamiento de Brea no fue un pensamiento profético, en ningún caso. No es un pensamiento de imaginar un mundo posible por venir en el que todo… No, el pensamiento de Brea fue el de ver lo posible. Es decir, el futuro no es algo que vendrá, sino el futuro es algo que está y que precisamente ha llegado ya, y es el pasado el que no nos hace verlo como tal, ¿no? Es el pasado el que hace que el futuro… es el pasado el que hace que ese presente lo veamos como un futuro, ¿no? Son precisamente esa especie de temporalidades residuales, las que transforman el presente en un futuro, ¿no? Brea fue, como he dicho antes, al principio, un cartógrafo de su mundo, de nuestro tiempo, y no vio nada que viniese, sino vio que aquello que está no había estado, que aquello que está ya, sin embargo, no lo hemos dejado venir, ¿no? Por tanto, no quisiera que quedase la imagen de una futurología, sino más bien de una presentología, si se puede decir la palabra, ¿no? Que todo el pensamiento de Brea fue el de hacernos conscientes de que ese mundo ya está aquí, que precisamente esa imagen electrónica, con toda su potencia, la podemos llevar a cabo. No es un mundo por venir, ¿no? Sino que es un mundo que ya está, ¿no? No es una futurología, sino que es una cartografía del presente.
de un presente retorcido, interpenetrado, heterocrónico, lleno de conflictos temporales, pero siempre de un presente. Ese escribir del mañana, el mañana, ese mañana de la figura de María Virginia, ese mañana es un mañana que ya ha llegado, no es un mañana casi imaginario, sino que es un mañana bastante presente. No sé si más o menos... Hola. Rápido, nada más una pregunta en cuanto a la teoría que manejas de la segunda era, que habla sobre el film. ¿Dónde se toca o en qué se diferencia o cuál relación hay entre esta imagen del film con la teoría de la imagen en movimiento de Gilles Deleuze y la imagen tiempo? Y bueno, también porque tiene toda una categorización como tabla periódica, ¿no?, de la imagen. No sé, se me hace como que quizá hay una gran omisión o no sé si se ha reconocido. Él es consciente en todo momento de que esa terminología es deleuziana y que está puesta en juego, ¿no? Pero su modo de entenderlo es particular, igual que ocurre cuando habla del ocularcentrismo, no es exactamente el mismo sentido el que le da Martin Jay, ¿no? Siempre se apropia de todos los conceptos, sabe como todos que son conceptos puestos en circulación y por tanto móviles que viajan y que hay que saber cuál es su genealogía, ¿no? Y en el caso de la imagen film, lo que le interesa especialmente a él es el movimiento, que esa imagen se mueve a diferencia de la imagen de la primera era, que es estática, ¿no? Y que incluso la fotografía, ¿no?, porque podríamos llamar a esa era de la imagen fotográfica, ¿no?, como cuando se habla de imagen materia, imagen fotográfica, imagen píxel, ¿no? Para él no es tanto la clave de esa imagen el modo de relacionarse con la materia como la detención, el movimiento. Dice que, por ejemplo, la fotografía es instante, pero es movimiento. En el fondo, el movimiento es un instante que detiene, es la detención de un movimiento, ¿no? Lo que distingue a la imagen film de la imagen anterior es que introduce lo dinámico incluso en la circulación, aparte por supuesto, de los modos de economía, ¿no? Pero sobre todo lo que le interesa es la introducción del movimiento, que es evidente en el film, pero que incluso en la fotografía para él es movimiento detenido, que podemos estar de acuerdo, discutirlo y entrar a matizarlo si queremos, ¿no? Pero lo que comparte la imagen fotográfica y la imagen cinematográfica para él es esa o fluidez o acompañar el movimiento o detención, y luego sobre todo la detención del movimiento, perdón. La memoria retiniana, lo que él llama memoria ROM, ¿no? La idea de que es una imagen de memoria corta, ¿no? Que para ver el cine tenemos que recordar un poco y olvidar enseguida, ¿no? La ley de la persistencia retiniana, en lugar de una memoria de archivo como la memoria de la imagen materia, o de una memoria de proceso como la memoria de la imagen digital, ¿no? Pero en cualquier caso lo que le interesa a él es el movimiento, que es lo que caracteriza, pero sí que es consciente de los textos de Deleuze, aunque no entra a matizar cuál es su diferencia en cada uno de los conceptos, ¿no? Creo que algo propio del pensamiento de Brea es que acaba, a través de la propia modulación de la escritura, convirtiendo unos conceptos que están en juego en algo que funciona dentro de su propio sistema, ¿no? Imagen-tiempo significa algo, imagen-movimiento significa algo dentro de ese sistema que él construye. No es exactamente el mismo sentido que tiene en el afuera, ¿no? Pero sí que es completamente consciente. Gracias. Gracias. Por ahí. Hola. Me gustaría saber qué pensaría o qué, si existió, ¿no?, si alcanzó a analizar el concepto de tiempo real para José Luis Brea, ¿no? El concepto de tiempo real. Ajá, no sé si él lo haya trabajado. Otras dos preguntas más interesantes, creo yo. ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Qué cosas se quedaron en el tintero?
digo, veo algunas cosas. ¿Y por qué luego de su muerte se dejó de acceder a sus libros electrónicamente? Empiezo por la última. Los libros en su web siguen estando accesibles en copia. No tenemos conexión a internet, pero en su página web, joselibrea.es, justo abajo, libros en copia abierta, salvo Las tres eras de la imagen, ¿no? Que es el libro que no se puede... Cultura RAM. No, Cultura RAM también está todo, y todos los libros del Cristal se ven, todos los textos de Cristal se venga están en Salón Critique también. O sea que en su web sí que se accede a todos los libros que les cedieron los derechos, ¿no? La cuestión del tiempo real, que es otro concepto también, como todos los conceptos que tiene, habría que hacer la genealogía de ese concepto, ¿no? Por eso la idea de Miquel Val de los conceptos viajeros es tan interesante, ¿no? Porque cada uno de los términos, cada uno de los conceptos significa una cosa concreta según quien lo utilice y según el contexto que se utilice, ¿no? Tiempo real como tiempo instantáneo, ¿no? La idea de Lipovetsky, de la reducción del tiempo y la idea de trabajar en el ya, del tiempo real, no es exactamente igual que el sentido del tiempo ahora o que el sentido del tiempo efectivo. Al final, cada concepto tiene que ser matizado en el modo en el que, o en la disciplina en la que se utiliza y en el problema en el que se utiliza. Yo creo que José Luis no es un concepto que haya trabajado como tal tiempo real, ¿no? No sé si te suenan, ¿no? Y sí que es un concepto que puede ser sinónimo de esa idea de imagen-tiempo, en el sentido de que si se entiende como instantaneidad, ¿no? Tiempo real como el tiempo del ya, o el tiempo real como el tiempo de los cuerpos frente al tiempo virtual. Es que al final, como digo, es un concepto que tiene modulaciones según la disciplina, pero creo que en la obra de José Luis como tal, como ese concepto heredado, no aparece, ¿no? Aparecerá algo, unas ideas semejantes a lo que ese concepto pueda decir, pero no es un concepto que él module, ¿no? Y en cuanto a la relación, pues esta sí que sería muy larga, ¿no? José Luis fue una especie de maestro en la distancia, ¿no? Fue el presidente del tribunal de mi tesis doctoral, fue de las personas que más aprendí cuando era subdirector y luego director del CENDEAC. Mano a mano colaboramos con los encuentros, con la edición de estudios visuales, ¿no? Pero sobre todo fue una persona con la que uno no dejaba de aprender y con la que uno no deja de emocionarse cada vez que lee los textos y cada vez que tiene que hablar, ¿no? Le confesaba a María Virginia que cada vez que tengo que hablar de José Luis Brea me pongo tremendamente nervioso y que cada charla sobre José Luis Brea es un fracaso, porque uno siempre es consciente de que aquello que pueda decir, de ninguna de las maneras, toda la paráfrasis o toda la hermenéutica que pueda intentar hacer uno de cada una de sus frases llega a la potencia de su pensamiento, con lo cual todo hablar de Brea es un fracaso en el habla, ¿no? Es una tartamudez al final, ¿no? Simplemente quedan fogonazos o ideas del lenguaje, ¿no? Entonces se quedan muchísimas cosas en el tintero, por supuesto, como quedan con los amigos, ¿no? Pero afortunadamente tenemos mucho dicho y tenemos sobre todo mucho por leer y por entender y por escuchar, ¿no? A mí me gustaría preguntar aquí si en el pensamiento de Brea o en lo que has reflexionado a partir de ello, hay lugar para esas eras, ¿no?, que están ya rezagadas, ¿no?, porque el mundo está fragmentado también y estamos nosotros pensando aquí en esta imagen, ¿no?, que también va demasiado rápido y tenemos que adelantarnos a ella misma para pensarla, ¿no? Pero ¿dónde queda en este mundo que no solo está compuesto de imágenes, sino que está compuesto también de seres humanos, ¿no?, y que está atrás, ¿no?, y que ya parece que también no nos da tiempo de pensar, ¿no?, y de integrar? Y se habla de que ha advenido la técnica demasiado pronto, ¿no?, y que no llegamos aún ya aquí, pero llegamos ¿quiénes, no? Llegamos
ya juntos, ya por nuestra cuenta, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte de la humanidad que no adviene ya aquí? Es una pregunta muy interesante. Y, a ver, como comentaba al principio, Brea habla de 3 eras, que son como 3 modos de la imagen. Dedica sobre todo importancia a esa serie de cambios que están sucediendo en el presente, pero es consciente en todo momento, en primer lugar, de que hay fuerzas ideológicas, económicas, que no dejan que ese cambio suceda, pero que, por supuesto, todos los regímenes escópicos, pero también al final son todos los modos de experiencia del mundo, esos 3 grandes archivos de experiencia del mundo, funcionan al mismo tiempo y no son puros ninguno de ellos, ¿no? Ni es puro el modo de esta tercera era de la imagen, precisamente porque está lastrado por otros, pero tampoco ya es puro el modo de la primera era de la imagen, el modo puro, corporal, completamente destecnologizado. No hay un otro puro ya, ¿no? Y tampoco es pura esa idea, esa especie de régimen entre medias, ¿no? de régimen de transición hacia la tecnología digital, que es el fotográfico. Están todos contaminados, ¿no? Son como archivos en constante movimiento. Brea no se olvida en ningún caso de esos modos, que no son modos del pasado, que son modos del presente, que configuran también nuestro presente a través de la superposición, de la interpenetración y del conflicto, ¿no? Creo que lo tiene claro, ¿no? que son también modalidades del presente, ¿no? No son otros, sino que están en el presente, ¿no? Yo creo que algo que es interesante de estas 3 eras de la imagen, que hablamos de 3, pero son infinitas, evidentemente. Brea también tiene claro que son como 3 emplazamientos generales del archivo, pero que eso es simplemente una abstracción, ¿no? Algo que está claro es que todo funciona al mismo tiempo, ¿no? Que simplemente tenemos un presente penetrado por muchísimas modalidades, ¿no? Y que esos otros no son unos otros que están rezagados, sino que están en el presente, que habitan un presente que tiene una historia, pero que está también contaminado con todas estas posibilidades del futuro, ¿no? Creo que al final la idea de pensar en una especie de rezagamiento o una especie de futuro en el que solo la tecnología es lo que nos da la clave del progreso también es erróneo, ¿no? Lo que le interesa a Brea es ver cómo esas nuevas posibilidades, que no llegan a todos, eso también lo tiene claro, hemos visto que con Nancy hemos estado ahí, que llega pero no llega, ¿no? Era un filósofo del tacto, hablando de la corporalidad a destiempo, era como una cosa también interesante pensarlo, ¿no? No se trata tanto de eso, de saber que, evidentemente sabe que no llega a todo, ¿no? Sino cuáles son para la subjetividad, para el sujeto, para la experiencia, las transformaciones que esa potencia puede producir, que son transformaciones que tienen que ver con el saber colectivo, que tienen que ver con los modos de propiedad, que tienen que ver con cosas que no solo son la imagen, ¿no? Al final la imagen es un modo de engarce para pensar cómo podemos crear comunidades, ¿no? Cómo podemos crear un mundo diferente en el que vivimos, ¿no? Y nunca, en ningún caso, piensa en unos rezagados, ¿no? Sino que lo interesante es cómo esas transformaciones que están sucediendo en una parte mínima del globo, ¿no? En una parte mínima, pueden servir como modelo de transformación de otras cosas que no solo son la tecnología, que no solo la utopía no es que todos tengamos Internet, ni mucho menos, es que ese tener Internet, esa promesa de la tecnología, nos habla de ciertos modos de experiencia que sí que son realmente utópicos, en el sentido en el que, como digo, son nuevas modalidades de cómo tener cosas, cómo relacionarnos, son afectividades, propiedades, economías, y eso sí que es realmente revolucionario, no tanto que podamos entrar a iTunes y ver una película, ¿no? Al final eso es casi lo que a él le permite pensar un proyecto político, que creo que en última instancia la obra de Brea es un proyecto político de emancipación
y que la tecnología es lo que le permite pensar esas posibilidades, ¿no? Sin esa tecnología probablemente ese mundo que él describe no podría ser pensado, ¿no? Sin lo que la tecnología permite no podía ser pensado, ¿no? Yo creo que más que otra cosa es eso, un proyecto político, y no solo habla de la imagen, habla al final de los sujetos, ¿no? No sé si te he respondido, a lo mejor no. ¿Más? Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Despedimos la mesa entonces. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y gracias al público.